Una vez fallecido Pompeyo, César podía volver a Roma. Regresó ahí después de pacificar las regiones devastadas por la guerra en Oriente. Así que no creamos que solo se quedó ahí besuqueándose con Cleopatra. Recibió al llegar a Roma honores casi divinos y se convirtió en dictador con poderes legales que ningún otro había recibido antes que él. El propio Senado, su enemigo, renunció a su poder ante el conquistador de la Galia. Una vez más, la aristocracia republicana fue derrotada por la dictadura. Por uno de estos contrasentidos de los cuales la historia y la política están llenos, el cesarismo se convirtió en sinónimo de reacción, cuando en realidad César era el enemigo de las antiguas instituciones, del patriciado, de los conservadores, y consagró la victoria de la plebe. Bienvenidos a nuestros videos sobre actualidad, política e historia. Esta es la 13ª parte de una serie en la que discutiremos sobre la naturaleza, causas y efectos de las dictaduras desde una perspectiva histórica. Hoy osaremos discurrir sobre César. Asegurado de su estabilidad, César emprendió la gran reforma del Estado. Se sucedieron así reformas judiciales, leyes sociales, estatuto y limitación del empleo de esclavos, órdenes contra la exhibición de lujo excesivo. Pero una cosa por sobre muchas otras hizo la gloria inmarcesible del gran César, e hizo su nombre inmortal. Él superó a los partidos y consideró más aún que Pericles en Atenas solo la grandeza de su país, es decir, del mundo. El espíritu político entendió que después de tantos años de guerra civil era necesario sobre todo traer la concordia. Se dedicó a decretar amplias amnistías para sus enemigos y dio el ejemplo, el primero, del olvido de los insultos, distribuyendo oficios y magistraturas a los que más habían luchado contra él. Roma finalmente respiró después de 70 años de conspiraciones, levantamientos, masacres. Y César tuvo suficiente prestigio para dominar la democracia después de haberla utilizado para dominar. Los plebeyos, fuertemente sostenidos en sus manos, tuvieron que romper con sus hábitos de pereza. El número de asistentes públicos se redujo en más de la mitad. 200.000 romanos se vieron forzados a ganar su propia subsistencia, y como las colonias carecían de brazos, se les ofreció llevarlos ahí para cultivar la tierra. Así fueron colonizados el sur de la Galia y el norte de África. Roma pasó de ser una ciudad explotadora del mundo a encaminarse a ser un imperio de ciudadanos. El orden social fue restaurado. El dictador preparó la pacificación final de las provincias orientales, donde reiniciaban periódicamente los brotes de problemas. Pero un traicionero complot no le dejó tiempo a César para completar su trabajo. Un cierto número de patricios había resuelto asesinar a César, y temiendo fallar si lo atacaban en público, decidieron golpearlo en los recintos de este Senado que él había transformado y rebajado tan profundamente. Su acto, pensaron ellos, tendría así un mayor significado. Preparado con cuidado, el artero ataque tuvo éxito. El funesto 15 de marzo del año 44 antes de nuestro Señor Jesucristo, César cayó atravesado por 23 heridas de arma blanca. Algunos siguen tomando a Bruto por un héroe y un mártir de la República. Esto es cierto solo a condición de agregar que esta república era la de una oligarquía egoísta y sin elevadas miras. El gran Dante no duda, y yo le creo, en ubicar a Bruto en la Judeca, la cuarta zona del noveno y último círculo del infierno. Sin embargo, los conspiradores no concretaron sus falsas esperanzas. El día del funeral, Marco Antonio, primer teniente del gran César, incitó a la plebe contra los asesinos, que se vieron obligados a huir. La rueda parecería que iba a volver a girar desde cero, pero la obra de César había dado fruto. Gracias a su obra y recuerdo, desde todos los puntos del imperio surgió un deseo de paz y autoridad, no apto para alentar a los amantes de las libertades republicanas y de la institución senatorial.
Así que cuando el hijo adoptivo del hombre llegó a Roma, fue aclamado como el legítimo heredero. Octavio se llamaba, y tenía sin embargo que compartir el poder con Marco Antonio, que se había apoderado del tesoro, y con Lépido, que tenía una cierta influencia en el ejército. La experiencia de los triunviros recomenzó, tolerada como un gobierno de transición. Algunos choques aún tenían que suceder, pero el mundo romano exigió el fin de las facciones. La era de los grandes problemas había terminado. Se desató una última revolución que fue dominada rápidamente y César Octavio, finalmente liberado de Marco Antonio, quedó como dueño y señor de Roma y del mundo. La república aristocrática estaba muerta. 100 años de conspiraciones, disturbios, desorden, revoluciones, masacres, como el mundo nunca había conocido, llevaron al establecimiento del poder absoluto y en última instancia, el pueblo común, que siempre había añorado la antigua realeza surgida de los legendarios héroes Rómulo y Remo, obtuvo la victoria final y definitiva sobre la aristocracia. Se instauró a partir de este entonces la plenitud de la civilización occidental, un envidiable y estabilísimo equilibrio entre el líder, la aristocracia domada y el demos, que, perfeccionado con el cristianismo y llevado a su plenitud en la Edad Media, duraría más de 1500 años. Los dictadores desaparecerían así del despejado horizonte de Occidente, hasta que, como dije, 1500 años después, las tormentosas nubes lo empañaran, llegado el Renacimiento y la Reforma. Sin embargo, no tocaremos ese tema en el próximo capítulo. Hablar del padre de la civilización occidental, de César, limitándome a tratarlo desde la limitadísima perspectiva del dictador que efectivamente fue, me ha dejado un amargo sabor de boca. Fue un dictador, sí, pero su persona trasciende casi hasta el infinito ese estrecho traje. Así que haré, contando con la benevolencia de ustedes, un alto en esta serie para hablar con la debida propiedad y brevedad de algunos aspectos, de todo sería imposible, de la grandeza de César. Esto en el siguiente capítulo.